Que el Señor les bendiga. Qué gusto de poder hoy transmitir nuevamente la señal de El Olivo Ministerios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del Evangelio de Marcos en el estudio Biblia en mano. Por lo que espero que podamos hoy estudiar la palabra del Señor de manera sistemática. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 e iniciaremos leyendo el versículo 1, donde dice la palabra de Dios. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hoy estamos ahí. Por favor, me pueden escribir si tienen algún problema con la transmisión o el sonido para que poder, solucionarlo. Pues nos dice la palabra de Dios que, no, que Jesús dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿Y qué significaba eso? Estábamos estudiando que hay, para poder entender este versículo que a algunos les ha dado muchos problemas el entendimiento de esto, pero dentro del concepto del contexto de la palabra de Dios podemos entender su significado. Y podemos ver en Marcos 1:14 que nos dice la palabra de Dios. Luque Broy ya nos está viendo, Chatía Donis, Anne López, Laira Rodríguez, y por favor me indican si en algún momento la señal no está de todo clara. Pues nos dice la palabra de Dios: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y entonces aquí surge la duda. Jesús les dijo: algunos de ustedes no van a morir físicamente. De los que están aquí conmigo, de los que están oyendo esta palabra, algunos no van a morir hasta que no hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces surge la duda. El reino de Dios no estaba ya manifestado en Jesucristo, y entonces leemos aquí Lucas 11:20. Ya me está reportando que ahora la señal sí está clara. Qué bueno, me alegra. Y dice Lucas 11:20. Jesús hablando: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces podemos entender claramente que Jesús era el que había acercado el reino de Dios, y la manifestación de esa misericordia de Dios, del poder que emanaba de Jesucristo, era el testimonio claro que el reino de Dios se había acercado, había llegado a la humanidad, en ese caso, primeramente a Israel. Entonces Jesús sí era el que manifestaba el reino de Dios, que se acercaba a ellos. Entonces, ¿por qué dice que no habían, por lo que se lee en el versículo, aunque ellos estaban viendo esos relatos milagrosos? Ellos estaban viendo esa manifestación de la misericordia, del poder, especialmente la liberación de demonios, como acabamos de ver, que si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué significaba eso? Entonces, ¿el reino de Dios se había acercado? ¿O había algo más que la humanidad debía de esperar de ese reino de Dios? Y es claro que es así. La primer venida de Cristo a la tierra fue la manifestación del reino de Dios, fue el acercamiento de ese reino de Dios a la humanidad en una persona, Jesucristo. Y a través de su persona,
Dios en mismo encarnado, había una manifestación del poder de Dios, de la misericordia, de la liberación de demonios, de la sanidad milagrosa, de la alimentación de los 5,000 y de tantas otras cosas que habíamos visto, que se ven en los evangelios. Pero es evidente que el reino de Dios no, no había venido aún con poder. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque vendría una segunda venida de Cristo, una segunda manifestación cuando Cristo venga en su segunda venida. Será una manifestación del reino de Dios diferente a la manifestación de la primera venida, porque hay un futuro donde Cristo vendrá, pero ya no vendrá como vino en su primera venida en sacrificio, en dar su vida en rescate de muchos, sino vendrá con autoridad y poder a implementar el reino de Dios en la tierra. Hoy el reino de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo y se manifiesta en el corazón de los que creen. Pero podemos ver que el reino de Dios aún no está impuesto en la tierra. Aún la manifestación de Cristo como el Rey de gloria y de poder que viene a tomar autoridad sobre todos los reinos de la tierra no se ha manifestado. Incluso en su primer venida, Jesús en la encarnación aún tenía limitaciones por habitar en un cuerpo humano. ¿Cómo así, pastor? Sí, por ejemplo, no vemos que el Señor se manifestara en dos lugares a la vez, pero ahora con la glorificación de Cristo, Él puede estar en todo lugar y en todo momento y con todo creyente. Pero, y esas limitaciones fueron quitadas con su muerte y su resurrección. Y entonces por eso podemos ver que aún no se había manifestado todo el poder de ese reino de Dios. Ahora, ¿cuándo se manifestaría el reino de Dios? Vemos que el pasaje que estoy colocando acá para que ustedes lo puedan ver, leer, entender y apuntar si ustedes quisieran, nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 69. Lucas 22, 69. Mi amada pastora Patti, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi abuelita Luna, saludos. Mi hermana Rosy, gracias por habernos avisado que la señal y la transmisión no estaban correctas y poder haber hecho alguna corrección. Y entonces había aún algo más que se tiene que manifestar al mundo. Esa venida de reino con poder, porque Jesús tenía que morir y resucitar para que se cumpliera lo que dice en Lucas 22, 69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Con la resurrección de Cristo, vemos que fue levantado y fue exaltado hasta lo sumo. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, pues fue levantado Cristo. Y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Y cuando dice la diestra del poder de Dios, porque en la simbología de la escritura, la diestra era el lugar del poder del rey, donde él extendía su diestra, era que estaba extendiendo su poder. Y Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús mismo es el poder de Dios. Es Dios mismo manifestado. Ahora, ¿qué pasaba? Si esa segunda venida de Cristo va a manifestar el advenimiento ya del reino con poder a establecerse en la tierra. Y Jesús le dijo a estos discípulos que algunos de ellos no morirían sin ver el reino de Dios venido
con poder. Aquí la gran duda, porque hasta el momento creo que hemos entendido que creemos que Cristo tendrá una segunda venida y vendrá y posará sus pies aquí en la tierra y tomará el poder y la autoridad sobre todos los reinos de este mundo. Pero ahora la gran incógnita es si esto está en el futuro y este Evangelio de Marcos está escrito hace 2000 años. Estos discípulos o algunos de los que estaban ahí vivirían o siguen viviendo hoy después de 2000 años esperando hasta que se manifieste el reino de los cielos, y para eso tenemos que entender el pasaje porque tiene alguna complejidad que debe ser explicada por la misma Biblia. La manifestación del reino de Dios se ha ido dando y ha ido avanzando cada vez más. En el tiempo de la primera venida de Jesús, se manifestaba en la persona de Cristo y en alguna manifestación de cuando Cristo delegaba el poder, como lo hizo con sus discípulos, y eran una extensión del poder de Cristo, pero aún no estaba manifestado en el pleno. Podemos ver cómo avanzó cuando Cristo resucitó y fue y ascendió a los cielos, que hubo un evento extraordinario donde esa manifestación del reino de Dios se dio aquí en la tierra con un enorme poder. Y eso es en el día de Pentecostés. Hubo una manifestación del reino de los cielos a través del Espíritu Santo sobre la iglesia. Era el reino de Dios expandiéndose en los 120 que estaban en el aposento alto. Muy probablemente muchos de los que estuvieron ahí siguiendo a Jesús estuvieron presentes en ese tiempo del aposento alto, cuando vino la manifestación del poder de Dios, del reino de Dios manifestándose en aquellos creyentes. Pero hay aquí algo más que tenemos que entender para entender este pasaje. Entonces podríamos decir que Pentecostés era esa venida con poder del reino de Dios. En parte sí, pero no todo. Y entonces, ahora que vamos a leer los siguientes versículos, vamos a ver que los tres evangelistas que van a relatar el hecho que vamos a leer de aquí en adelante, que es la transfiguración de Jesús, pasan inmediatamente de esta declaración de Jesús, que algunos de los que estaban ahí no morirían sin ver la manifestación del reino de Dios venir con poder. Y luego inmediatamente vemos que se relata la transfiguración de Cristo. Cuando tres de los discípulos tuvieron una visión del Hijo del Hombre glorificado y vieron un anticipo del cumplimiento de la manifestación del poder de Dios, de un Cristo ya glorificado. Jesús, cuando caminaba con ellos, aún no estaba glorificado. Por fuera todos lo miraban, y por eso los fariseos, los saduceos, los escribas, cuando lo miraban, lo cuestionaban porque lo miraban como una persona común y corriente, como una persona como nosotros. Pero un pequeño número de los que escucharon esas palabras de Jesús, que ellos verían venir el reino de Dios con poder, iban a tener una visión anticipada de ese Cristo, ya no solamente como un hombre común y corriente, sino al Cristo glorificado, al Cristo lleno de poder, al Cristo que ya no lo tocaba la muerte, al Cristo que estaba encima de toda potestad y todo nombre que se nombra. Y entonces estas palabras que les dicen en el versículo 1, que algunos de ellos no morirían sin haber visto la visión del reino de Dios venir con poder, iban a experimentar algo totalmente que no fue para muchos, fue para unos pocos que tuvieron el privilegio de ver esto.
Y por eso en este momento vamos a seguir la lectura del capítulo 9 de Marcos, en el versículo 2. Delia Monterrosa, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Juan Carlos López, qué bendición, mi hermano, poderte saludar desde acá. Mi hermana Claudia Rivera, saludos para su vida. Versículo 2 del Evangelio de Marcos. Como hoy es día de estudio, si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacer y la vamos a ir contestando ahí en el transcurso del estudio. Dice el versículo 2 del capítulo 9 de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. 6 días después, Jesús escoge a 3 discípulos de entre los 12. ¿Se recuerdan que había escogido dentro de un grupo más amplio de seguidores de Jesús? Que muy seguramente ahí está María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y un grupo más amplio de seguidores. Escogió a 12. Pero dentro de este grupo de 12, escogió a 3 que se volvieron el círculo íntimo de Jesús. Aquellos que verían y compartirían cosas que el resto de discípulos no pudieron experimentar. ¿Por qué lo hizo Jesús? Pues fue escogencia en su libre voluntad. A ellos les permitió presenciar cosas extraordinarias. Y nos dice que Jesús agarró a esos 3 y los llevó aparte, solos, a un monte alto. ¿Qué monte alto se refiere? Miren, como ellos nos dicen en el transcurso del capítulo anterior, ellos estaban en Cesarea de Filipo y que venían caminando por esa área de Cesarea de Filipo. Y el monte alto que se puede ver ahí en esa área es el monte Hermón. Era la montaña más alta de alrededor, por lo que es muy probable que hayan subido al monte Hermón. Verá estos 3 discípulos juntamente con Jesús. Pero sucedió algo extraordinario. Ellos subieron con él al monte. Y como vamos a ver más adelante, era de día. Aún era de día. Cuando dice que se transfiguró delante de ellos. Ellos pudieron ver, bueno, transfigurar quiere decir, por la palabra transfigurar significa cambiar de forma. O podríamos decir también, transfigurar significa ser transformado. Y delante de ellos, de alguna manera que no se explica del todo acá, Jesús manifestó parte de su divina gloria frente a estos 3 discípulos. Ellos pudieron ver cómo era cambiado y su naturaleza divina manifestada delante de ellos, ya no solo como el Maestro, ya no solo como Jesús, sino como Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que tiene la misma esencia de Dios, aquel que es Dios. Y se transfiguró delante de ellos y dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Ellos, miren, fue algo extraordinario. Estos 3 hombres pudieron ver esa manifestación y cómo Jesús cambiaba en esa revelación de su gloria. Y más adelante
el mismo apóstol Pedro, que fue uno de los que vio la visión, escribió acerca de este momento tan glorioso. Y lo podemos ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, donde, donde Pablo, hablando y cuando escribía esta carta, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro podía decir que él era testigo de lo que estaba enseñando. Ellos no estaban enseñando y dando a conocer el poder de la venida de nuestro Señor, porque ahí ya no le dice maestro, le dice Señor Jesucristo, Jesús el Cristo. No lo hicieron los discípulos, los apóstoles, no predicaban a un Jesús, dice, siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo historias, siguiendo, miren, hay mucha gente que quiere presentar historias muy jocosas o historias de cualquier tipo para entretener a las personas. Pero el Jesús que nosotros predicamos es un Jesús de gloria. No es un Jesús de artificios, no es un Jesús de cuentos, no es un Jesús de fábulas. Porque Pedro dice, nosotros predicamos y damos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque ellos vieron la majestad de Jesús. Pudieron ver más allá del recubrimiento de humanidad de Jesús para verlo como Jesús el Cristo, Jesús Jesucristo. Por eso hoy el estudio se llama la revelación del Rey glorioso, porque ellos pudieron ver al Rey de gloria manifestado delante de ellos. Y dice que sus vestidos cambiaron. La gloria divina que emanaba de Jesús hizo que incluso sus vestiduras, sus vestidos que eran naturales, porque eran vestidos naturales, empezaran a irradiar una luz blanca brillante. Los mismos vestidos de Jesús. Por eso ahora entiendo, miren lo valioso que eran las vestiduras de Jesús. Ahí que se las jugaron al pie de la cruz. Era una tela natural, sí, era una tela natural. Pero había recibido el impacto glorioso de la transformación de nuestro Señor. Se volvieron blancas y resplandecientes. Y nos dice que, emanó una luz y la luz se asocia a la presencia visible de Dios. Ahora quiero leer un pasaje rápidamente para que lo tengamos ahí, que se encuentra en Lucas 9:31, que habla de este mismo pasaje, y aclarando aquella historia ese momento tan glorioso que vivieron los discípulos. Dice, pero voy a detenerme un momentito porque creo que me estoy adelantando un poquito con el pasaje. Porque dice, regresemos a Marcos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué pasó cuando Cristo se empieza a transfigurar y empieza a brillar con una luz tan blanca, tan pura, que hasta sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes? Seguramente ellos se asustaron. Pero ¿qué pasó luego de eso? Y dice aquí, versículo 4, y les apareció Elías con Moisés
que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, maestro bueno, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Empezaron a pasar muchas cosas. Ven a Jesús, su maestro, que andaba caminando con ellos en la tierra empolvada, y ahora lo ven manifestarse con una gloria, como la gloria de Dios. Y ven que aparecen dos personajes juntamente con Cristo. Y entonces Pedro dice, miren, Pedro era, la verdad, era el vocero de los discípulos. ¿Por qué? Porque era el que hablaba más rápido y muchas veces él expresaba el sentir de los demás. Pero dice aquí que cuando vieron a Elías y a Moisés, y vamos a ver algo aquí en un momentito, le, di, le dice él a Jesús: mira, qué bueno que estamos aquí y que no te viniste solo. Como que dice, mira, que si hubieras estado solo no te hubiera salido tan bien esa transfiguración. ¿Verdad? Dice, porque es momento que hagamos tres enramadas, tres como tiendas, ¿verdad? De campaña, podríamos decir, ¿verdad? Con ramas, hacerle tres techitos, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice la misma palabra que él no sabía lo que hablaba porque todos los tres estaban espantados. Claro, estaban viendo algo tremendo y siempre la revelación de Dios es tan impactante que vemos que a todos los que se le aparecieron ángeles trayendo revelación de Dios, los que vieron las visiones y manifestaciones, cayeron con debilidad porque al experimentar lo glorioso del cielo. Pero hay una pregunta aquí. ¿Cómo supieron que era Elías y Moisés? Porque obviamente la Biblia nos habla de Moisés y Elías. Pero ¿cómo reconocer a Moisés y Elías después de miles de años de haber ellos vivido en la tierra y no había en Israel pinturas, ni mucho menos, y aunque hubiera pinturas, probablemente ya no era una representación de ellos como personas? Pero hubo una revelación importante que ellos pudieron entender, que ahí estaban las dos personas que simbolizaban lo más profundo del Antiguo Testamento. Las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento estaban ahí frente a Jesús. Moisés, que representa la ley de Dios, porque a través de Moisés fue entregada la ley al pueblo de Israel. Él significaba la ley. Él era el símbolo de la ley. Por eso se manifestó ahí. Y Elías es el símbolo y el que representa a los profetas del Antiguo Testamento. Delante de Jesús estaba la ley y los profetas. Tremendo. Y ellos esto lo pudieron entender ellos por revelación. Y entonces dice aquí que ellos estaban espantados. Y entonces, pero ¿qué? ¿Solo se aparecieron Moisés y Elías y ahí se quedó? No, ellos hablaban con Jesús. Ellos estaban hablando con Jesús. Moisés y Elías hablaban con Jesús. Miren qué tremendo esto. eh, ¿Cómo se pudiera explicar esto? Hay algunos dicen que mientras Moisés estaba en el monte y le fue dado la revelación de la ley, los 40 días que estuvo sin comer ni beber y le fueron revelados el tabernáculo del cielo. También fue llevado en este tiempo proféticamente porque con una visión profética ante
el Cristo de la gloria para que él pudiera entender ese plan, al igual que Elías. Pero haya sido como haya sido, los dos estaban presentes delante del Señor. ¿Y qué hablaban? Y entonces vamos a ver acá. Dice Lucas, reporta que hablaron Moisés y Elías con Jesús, o más bien, que Jesús les decía a ellos, quienes aparecieron rodeados de gloria. Este era Moisés y Elías. ¿Y hablaban de qué? De su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús les estaba manifestando al representante de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento que él era el Mesías y que él iba a Jerusalén como sacrificio por su pueblo y por la humanidad, como redención. Y mira quién se lo estaba diciendo, aquel que le había sido dada la ley para los sacrificios. Pero él estaba manifestando que los sacrificios de animales no eran suficientes, que la ley no salvaba a nadie, sino que era Jesús el que salvaba. A los profetas también. Les explicó a Elías lo que era el sacrificio de Cristo y acerca de quién ellos profetizaban. Es algo tremendo, la verdad, esto que sucedió es algo extraordinario. Pero aunque Pedro estaba totalmente descontrolado con el momento, probablemente también Pedro estaba pensando cuando ya ve a Moisés y ve a Elías ahí, probablemente está pensando que el reino de Dios se iba a establecer ya en ese momento en la tierra, porque estaba viendo la gloria de Dios. Por eso era que ellos estaban viendo la gloria, el reino de Dios venido con poder. Y entonces seguramente Pedro pensó que se venía a instalar en ese momento el reino de Dios en la tierra. Y seguramente se recordó de la profecía de Zacarías que habla que cuando vinieran ese tiempo de la instauración del reino de Dios en la tierra, iba a suceder algunas cosas que yo le voy a poner aquí alguna, a un pasaje. Bueno, aquí les pongo a una imagen. Estas imágenes obviamente son solo para representar algo y para que tengamos una, una pequeña idea, porque no nos habla que Moisés y Elías tenían esa misma gloria de Cristo, ¿verdad? Seguramente no estaban ellos rodeados de la gloria, porque Cristo estaba allí, pero no tenían la misma gloria de Cristo. Pero bueno, entonces esta es una imagen. Aquí abajo se miran a los tres discípulos, ¿verdad? Viendo a Jesús rodeado de gloria. Vamos a ver por qué se miran y por qué puse también esta nube que está ahí, porque lo vamos a ver en un momento. Pues bueno, el pueblo de Israel sabía por las profecías de los profetas, en este caso del profeta Zacarías, está en Zacarías 14:16, y dice, y todos los sobrevivientes, los que van a pasar al milenio, y todos los sobrevivientes de la nación que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. Es cuando ya se dé el reino milenial, cuando Cristo venga en su segunda venida. Todas las naciones de la tierra que quedaron para el milenio van a subir de año en año a Jerusalén para adorar al rey y a Jehová de los ejércitos. ¿Qué es eso? Porque Jesús mismo va a gobernar la tierra desde Jerusalén y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el reino milenial, no solo Israel, sino toda la tierra llegará a adorar a Cristo allí a Jerusalén. Y van a tener que hacer enramadas para celebrarlo. Por eso probablemente no estaba tan
perdido Pedro, ¿va? Sino que dijo, se va a implementar ahorita ya el reino de Dios, hagamos unos tabernáculos, ya empezamos a celebrar los tabernáculos, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Versículo, Marcos capítulo 8 y versículo 7. Y dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Pero miren, pues, dice que una nube vino y les hizo sombra. Por eso sabemos que esta transfiguración fue de día, porque les hizo sombra. Y esto nos refiere inmediatamente a la columna de nube que acompañaba a Israel en el desierto. Que esa columna de nube que se levantaba era para hacerles sombra a Israel, para que el sol del día no los hiciera desmayar. Y esa nube de la presencia de Dios es la Shekinah o la Shekinah, porque depende del texto, lo traducen como la Shekinah o la Shekinah de Dios. Es la nube de gloria de Dios, donde se manifiesta esa gloria de Dios. Podemos ver que cuando en el tabernáculo Dios se quería aparecer y hablar con Moisés, la nube Shekinah de Dios o la nube Shekinah de Dios bajaba y se posicionaba sobre el tabernáculo y era la gloria de Dios manifestada. Se manifestó sobre el monte Sinaí. Se manifestó esa gloria Shekinah en la inauguración del templo de Salomón. Cuando había algo muy sagrado, la nube de gloria descendía. Y aquí estaba el momento más sagrado de todos. El momento más sagrado de todos. El mismo Hijo de Dios manifestado en gloria. Por eso algunos de ustedes no probarán muerte sin haber visto el reino de Dios venido con poder, porque era el poder mismo de Dios manifestándose en la tierra. La nube Shekinah. Y entonces, y miren, solo para dar un pasaje ahí, esto vemos en Éxodo 40:34, de lo que les hablaba. Cuando se le manifestaba a Israel esa presencia de Dios, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Cuál era el tabernáculo de reunión? Donde estaba el arca del pacto, que significaba el trono de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo en una nube. Y aquí vemos esa misma nube de la gloria de Jehová sobre Cristo Jesús, sobre Jesucristo. Qué extraordinario, extraordinario. Y entonces dice que desde la nube, desde la gloria, una voz decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La voz del Padre se escuchó en medio de la nube de gloria, en medio de la Shekinah, y afirmó y volvió a repetir las palabras que dijo cuando Jesús fue ungido. Y digo, fue ungido, fue cuando fue bautizado. Fue ungido porque el mismo Espíritu Santo descendió sobre él. Y la unción, que es ese derramamiento de aceite, es solo una manifestación de la presencia del Espíritu Santo.
Y en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo vino y no solo vino, sino que se quedó permanentemente con Jesús. Esa fue la señal con que Juan el Bautista reconoció que él era el Mesías. Y vino estas mismas palabras. Y ahora de la Shekinah vienen las palabras. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y vemos cómo Pedro nuevamente más adelante, ya en su vejez, escribe lo que fue el testimonio de ese día. Y miren aquí, bueno, es una imagen, ¿verdad? Pero quería poner a algo que nos pudiera entender un poco más, viniendo una gloria, la nube Shekinah descendiendo. Ahí está el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era una carpa, ¿verdad? Pero Pedro más adelante, recordando ese tiempo tan glorioso y ese momento tan excelso, dice, escribe en segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ese monte donde estuvo, por eso yo creo que era el monte Hermón, fue llamado el monte santo, no porque fuera un monte en sí, la tierra fuera un monte santo, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahí estaba Cristo mismo, ahí estaba el Padre, y aquí hago una acotación, porque hay algunos que creen que no, que Dios no está formado por esa triunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que solo está el Padre y el Padre se volvió el Hijo y el Hijo después se volvió el Espíritu Santo. Pero aquí claramente nos habla que Jesús estaba en cuerpo, un cuerpo glorificado, pero en cuerpo, en el monte. Y en la nube venía la voz del Padre. Y vemos esa conjunción y esas personas de la Trinidad hablando y comunicándose entre ellos. Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, aunque los tres son Dios. Y es un único Dios, un uno. Solo hay un Dios en tres personas. Y Pedro aquí nos habla de ese glorioso momento que él lo escribe y lo recuerda. Cuando dicen, miren, a él, oigan. Y esto es tan importante porque el Padre estaba hablando delante de los representantes de la ley y los profetas. Y les dice a los discípulos, a él oíd. Porque la ley y los profetas siempre apuntaban a Jesús, siempre apuntaban al Mesías, a la revelación del Hijo de Dios. Él es al único a quien los discípulos debían escuchar. A él oíd. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías. A él oíd. Porque Jesús es la cumbre de la revelación de Dios a la humanidad. Y de esto ya hablaban desde la ley y los profetas. ¿Y cómo entender esto? Bueno, aquí vamos a poner un par de versículos. Dice Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Y esto es hablando Moisés, dice, en una profecía que Moisés hace. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Desde Moisés él mismo profetizó que se levantaría alguien a que el mismo pueblo tendría que oír.
Y Hebreos capítulo 1 y versículo 1, 1 y 2, en unos versículos tan maravillosos, nos explica esto. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús habló por los profetas, porque el mismo Moisés, que es el representante de la ley, era considerado un profeta, porque hablaba en nombre de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios ha hablado en medio de la historia de la humanidad hasta Cristo muchas veces y de muchas maneras, de muchas maneras. Dios ha hablado por medio de la naturaleza. Dios habló por un medio de la burra de Balaam. Y a los padres, o sea, a Israel, les habló de una manera mucho más directa, por medio de profetas. Bueno, pero en estos postreros tiempos es desde el tiempo del advenimiento de Jesucristo. Ha hablado por el Hijo. El Hijo es la mayor revelación de toda la naturaleza de Dios. La revelación más perfecta vino por Jesucristo. Y dice, ¿y por qué por el Hijo? Porque el Hijo es el heredero de todo. ¿De todo qué? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por Jesús. Ningún profeta, ni Elías, ni Moisés crearon nada del universo, de la creación. Pero Jesús, por medio de él, fue hecho todo. Y por eso la revelación más grande es por medio de Cristo. A él oíd, a él oigamos. Y dice, regreso a Marcos capítulo 9, versículos 8 a la, vamos a decir, al 8 en adelante. Y luego cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dice nos escriba que es necesario que Elías venga primero? Entonces dice, bueno, entonces vino esta revelación gloriosa y en un momento, cuando miraron, dice, de repente, cuando miraron, Jesús ya estaba solo. Fue una especie de, no fue visión en sí, sino fue una revelación, porque ellos vieron a Cristo en su gloria. Ellos vieron a Cristo en su gloria. Y entonces, me disculpo porque ahí la cámara ya no salió muy bien, no estoy muy seguro por qué, pero bueno, vamos a apagarlo un momentito y le voy a prender. Pero Jesús de repente apareció delante de ellos y apareció como nuevamente como Jesús en su naturaleza humana. Y dice que ellos empezaron a caminar hacia abajo y Jesús les dijo que no les dijeran nada acerca de esta visión hasta que él hubiera resucitado de entre los muertos. Ya vimos que Jesús no quería que se dijera exactamente no quería que se dijera exactamente por qué él era el Mesías, porque algunos
creían que el Mesías tenía que ser el líder político y espiritual que lo librara de los romanos. Pero, pero no fue así. Y entonces Jesús les dijo, no, hasta que resucite. Entonces dice que ellos les vino una duda. ¿Cómo que resucite? ¿Qué es esto de resucitar? Porque la mayoría del pueblo judío creían en una futura resurrección, en una resurrección general. Lo que los confundía era que Jesús estaba anunciando que él iba a morir y que iba a resucitar, pero de una manera inminente, porque ellos todavía no comprendían la misión mesiánica de Jesús. Entonces no sabían exactamente qué hacer. Y entonces vemos que Jesús les dice que no se preocupen por eso. De hecho, esto era conocido porque podemos entender y podemos encontrar algunos pasajes, como por ejemplo el pasaje que se encuentra en Juan 11:23. Y nos dice la palabra de Dios en Juan 11:23, que Jesús le recuerda a Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará, pero en la resurrección del día postrero. En la resurrección del día postrero. Miren qué, qué situación esto. Pero Jesús estaba manifestando que él iba a resucitar prontamente. Y entonces, y ellos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, la profecía de Malaquías para ellos era sumamente conocida. La, la profecía de Malaquías que Elías tenía que venir antes de que viniera el Mesías. Y entonces dice en Marcos 8:12, respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, aquí voy a terminar explicando esto. Ya al final, aquí ya del estudio, que los discípulos, bueno, le dicen, querían que le explicara acerca de la resurrección, porque ellos sabían que iba a haber una resurrección al final de los tiempos, pero Jesús les dice, no, yo voy a morir y voy a resucitar prontamente. Y entonces ellos les preguntan, bueno, si tú vas a resucitar, ¿vas a implementar el reino? ¿Cómo va a ser esto de reino? Y entonces él le dice que sí, él va a implementarlo. Entonces le dice, pero bueno, según la profecía, tiene que venir Elías primero. Y entonces les dice, sí, Elías va a venir. Entonces aquí Jesús dice, y si ustedes quieren, pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Entonces aquí hay dos manifestaciones de Elías, porque ellos acaban de ver a Elías delante de Jesús y vemos claramente que no lo identifican con Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces vemos que, digamos, los fariseos y los saduceos tomaban como base que Jesús no podía ser el Mesías porque Elías aún no había aparecido. Pero y Jesús les dice que la profecía de que Elías vendría antes de su primer advenimiento era que Juan el Bautista vino no como una reencarnación de Juan el Bautista, sino que vino en el espíritu y el poder de Elías. Pero aún así los rechazaron a ambos, tanto a Juan el Bautista como a Jesús. O sea, Juan el Bautista venía en el espíritu y en el poder de Elías. Pero aún queda aquí que hay un tiempo en que Elías volverá antes de la segunda venida de Cristo a restaurar todas las cosas. Y por eso muchos hablan de que los dos testigos que aparecen al final en Apocalipsis
es Moisés y Elías como los representantes de la ley y los profetas, y Elías como aquel que va a preceder a la segunda venida de Cristo. Estimados hermanos, con eso pues terminamos hoy el tiempo del estudio. Lamento mucho que la cámara se fue y no pude echarla a andar, pero en el nombre de Jesús espero que el estudio se haya podido dar. Vamos a tener un momento de oración y vamos a clamar por las necesidades de algunos de los presentes. Bueno, hay una pregunta aquí, dice, ¿por qué no murieron si vieron la Shekinah de Dios? Porque no vieron el rostro de Dios. El rostro de Dios no pueden verlo los hombres con pecado, pero la Shekinah de Dios sí la vio incluso Israel varias veces, porque era la manifestación de la gloria, era la manifestación de la gloria de Dios. Y eso lo vio Israel, lo vieron durante 40 años en el desierto, lo vieron en el templo, pero aún Moisés quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo que no era posible porque él moriría. Y ahí es otra historia que podemos verlo un poco más al detalle más adelante. Dice también Celia Victoria, tengo una pregunta, si Jesús vendrá a reinar en su segunda venida, entonces ¿en qué periodo estamos? ¿Qué quiere decir la escritura cuando dice el reino de Dios se ha acercado? Ok, gracias mi querida Celia. Es porque el reino de Dios tiene algunas etapas o se está manifestando en diferentes etapas. Jesús vino en la primera etapa y vino a manifestar el reino de Dios. Ahora, este reino de Dios se impuso, se dio, sí, pero aún se va a manifestar de formas diferentes. Hoy el reino de Dios se manifiesta en el corazón de aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí se implanta el reino de Dios. Hoy el reino de Dios está en el corazón de los creyentes. Ese reino de Dios está en el corazón de los creyentes. Pero el reino de Dios en su manifestación terrenal se va a dar cuando Cristo lo imponga ya en toda la tierra. Porque hoy podríamos decir, el reino de Dios está impuesto en Guatemala. No, está en el corazón de los creyentes de Guatemala, pero no en todo el territorio ni en todas las personas. Si no, pues no habría ninguna maldad. Si no, no podría haber ningún lugar fuera que se pudiera actuar en pecado, porque el reino de Dios tendría que manifestarse ahí. Por eso el reino de Dios todavía tiene una manifestación posterior que es en la segunda venida de Cristo, cuando Él ya venga a imponer el reino de Dios a la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo va a venir a gobernar la tierra con vara de hierro. Eso quiere decir que va a gobernar en toda la tierra material, y nosotros vendremos juntamente con Cristo. Hoy estamos antes del arrebatamiento de la iglesia. Hoy estamos viviendo en el reino manifestado en el corazón de los creyentes, y vendrá el tiempo cuando el reino se manifestará directamente a la tierra. No sé si está clara las preguntas por ahí, y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, mi Dios bendito, por tu gloria manifestada, por tu amor, por tu reino, Señor, que manifiestas a la humanidad y aquellos que hemos tomado ese reino que se acercó por medio de tu Hijo y que podemos nosotros acceder por medio de la fe. Hoy damos gracias por ello, Señor. Damos gracias y reconocemos que tú, Jesús, eres Dios, el Hijo de Dios con toda la naturaleza de Dios. Padre, hoy, Señor, oramos por la sanidad de aquellos que lo necesitan. Oramos por la restauración de las relaciones de aquellos que están clamando por ello. Clamamos por la provisión de tu pueblo. Clamamos también, Señor,
por aquellos que necesitan de tu palabra, que necesitan de la liberación del poder de Dios, porque como dice tu palabra que tú manifestaste, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy manifestamos esa liberación y esta palabra de autoridad sobre Byron Rocha, por Adrián Rocha, por Argelia Samano, por Gustavo Romero, por Melanie Romero, por Max Romero, por Yair Rocha, por Derek Rocha, por Magdalena Espinosa, clamando por su liberación y por su sanidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanos, y los esperamos el día domingo para seguir con aprendiendo más de la palabra del Señor. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.